Bien, creo que como esta es la última sesión, estas dos últimas sesiones conmigo, y en función del desarrollo que ha tenido el diplomado, considero que puedo cumplir una doble función. De una parte, cerrar mi módulo, y de otra, recoger todo lo dicho hasta aquí en todos los módulos, de tal manera que les quede, que les sirva esto como de una especie de balance sobre los problemas y conceptos que se han venido desarrollando, tanto en el módulo número 1 sobre la institucionalidad del sistema, las instituciones, las normas, leyes, etcétera. Luego el módulo en relación con las dinámicas de transformación de la educación superior. Tercero, el módulo relacionado con la naturaleza y funciones de la universidad visto en su historia. Luego el módulo de universidad y región. Y luego el que va a arrancar ahora sobre la parte pensamiento sistémico. Y luego vendrá la parte de gestión. Entonces, lo que voy a hacer hoy, lo voy a hacer pensando en que ya vieron los módulos vistos hasta ahora. Por lo tanto, de alguna manera voy a hablar como en saltos o en zancadas, porque supongo que estoy hablando con personas que ya conocen el tema que estoy tocando. En segundo lugar, tenemos dos sesiones. La primera, en la que debemos terminar lo que traíamos en la clase anterior en relación con formación integral. Y esa parte debe concluir con una referencia a lo que podríamos llamar el estilo de universidad o modelo de universidad postmoderna, porque en el módulo hablamos de la universidad clásica, hablamos de la universidad moderna, y quizá algunos tengan en su imaginación la pregunta y en el mundo postmoderno, ¿qué pasa con la universidad? Entonces voy a tratar de resolver esa pregunta y con eso cerramos realmente el módulo. Vamos a terminar el planteamiento sobre formación integral y cerrar con la referencia al modelo postmoderno de universidad para cerrar el módulo. Bien, y en la segunda parte, después vendrá un café. En la segunda parte, voy a hacer un planteamiento que estoy escribiendo, y por tanto yo diría es un pensamiento provisional, pero que trata de ser una propuesta para el país, dado todo lo que hemos dicho, cómo debiera organizarse la educación superior en Colombia. Esto porque les ayuda a pensar la coyuntura, después de haber visto toda la historia y sistémicamente los temas centrales, ver como la coyuntura de la educación superior, lo que se va a jugar en la reforma, si se abre el debate de esta reforma en unos meses, y entonces que ustedes queden como lo más actualizados posibles sobre lo que está pasando y lo que está en juego en lo que está pasando. Entonces yo diría, cerraría mis intervenciones con un análisis de coyuntura que busca hacer una propuesta al país de cómo organizar el sistema de la educación superior, y notarán que balbuceo, es decir, que en algunos puntos yo mismo no tengo acabado el pensamiento, pero me parece que un profesor universitario debe vivir en esa situación. En la medida en que sea una persona que está estudiando continuamente, lo ideal para uno como profesor es dictar cursos sobre lo que uno está estudiando. Pues yo creo que eso, es un desafío muy importante para uno, para su formación personal, pero es muy interesante para los estudiantes, porque ven que lo que el profesor habla es lo que piensa, lo que le sale de sus entrañas, lo que él mismo está estudiando, y que hace referencia a un pensamiento en construcción.
Entonces, esa segunda parte, ustedes mismos me pueden ayudar a ver mejor el tema, ¿sí? Y a tener de pronto insights, intuiciones que puedan enriquecer el tema y que cuando lo escriba totalmente me salga mucho mejor que antes de hablar con ustedes. Un poco ese es el sentido de la segunda reunión después del café. Bien, entonces entramos a la primera parte y como la memoria nos puede fallar, yo quiero hacerles un recorrido muy rápido sobre lo que ya vimos respecto al tema. Entonces, el tema de la reunión anterior era el de la formación integral. Comenzamos enunciando cuál era el problema de fondo, que es la diferencia entre formar y educar. Formar en el sentido de permitir que las personas den lo mejor de sí desde dentro. De ahí la palabra mayéutica, que es el trabajo de la partera que permite que cada quien nazca, crezca y se forme. Y distinguir eso de capacitación, que es lo que hace el SENA, pero que como vimos la universidad no es un SENA. Hicimos luego referencia a cuáles son los mecanismos que tradicionalmente se han usado para dar formación integral. En algunas universidades cursos, en otros tener espacios de discusión de grandes problemas, en otros apuntar a prácticas institucionales bajo el principio de que una universidad que trabaja sin ética enseña no ser ético. Y luego el tema central me parece a mí y es los docentes. Si los profesores, si nosotros mismos no estamos formados, pues difícilmente vamos a formar a otros. Y terminamos esa parte diciendo que lo fundamental allí era el que más que dar cursos de formación integral, lo importante es que la universidad tenga ámbitos de formación en donde los estudiantes identifiquen valores que al asumirlos se enriquecen su propio proyecto de vida personal y que en esa dirección es a lo que apunta la formación integral. A continuación hablábamos de los fines. Según algunos autores, la formación es para hacer personas cultas y en ese sentido quienes hablan así son aquellos autores que trabajan el tema de la universidad y que hablan de la cultura general. Entonces, cuando entienden la formación integral como cultura general, coincide con aquellos que dicen, pues pongamos cursos de cultura general, que ya los estudiantes llaman costura. Entonces, como son cursos que se han vuelto muy instrumentales y realmente a veces pobremente concebidos académicamente, pues los estudiantes los llaman costura. Entonces, los colegas ingenieros, cuando un muchacho va mal en su promedio ponderado, entonces le dicen, oiga mijo, ¿y usted por qué no va y toma una costura, humanidades, y regrese el año entrante, el semestre entrante a lo serio, a la cosa nostra, ¿no? Sí, pero vaya, tome una costura y vuelva. Eso nos causa gracia, pero eso sucede muy comúnmente en las mejores universidades. Y con eso lo que estamos formando es una esquizofrenia mental. Existe lo serio, le hace matemáticas, y lo no serio le hace lo humano. Y entonces no veo cómo vamos a formar gente integral si esquizofrénicamente los estamos estructurando. Bien, el ideal, decíamos hacia el final, es que la universidad permitiera que un estudiante que pasa por ella adquiera un mejor estilo mental, una forma mental para ver la vida y para verse a sí mismo, una manera más articulada y orgánica de lo que son las disciplinas, lo cual implica unos esfuerzos en la universidad, aún arquitectónicamente hablando, ¿sí? Evitando, dijéramos, esa división arquitectónica que consagra una cierta división del saber que es muy arbitraria. Ciencias básicas, ciencias humanas, entonces el edificio de ciencias básicas, el edificio de ciencias humanas. En ciencias básicas las ingenierías y las ciencias naturales, y en el otro humanidades y filosofía, y ojalá que no se vayan a juntar, porque donde los ingenieros comiencen a ir mucho a filosofía, va y se vuelven izquierdosos. Entonces, esa desarticulación mental, ¿sí?, fundamentada en una determinada concepción del saber, se hace visible en la arquitectónica de las universidades. Yo creo que hoy en día los arquitectos que están aquí
hay un desafío muy importante y es concebir la planta física de la universidad yendo más allá de las tipologías del conocimiento tradicionales. Y muchas veces los arquitectos pues piensan en el edificio muy bonito, pero no piensan que al ser un edificio para educación, tienen como un presupuesto detrás y es la concepción del saber que allí se va a vehicular. Hoy en día existe en Europa y en los Estados Unidos sin duda alguna una especialidad en la arquitectura, que es los arquitectos especializados en la construcción de universidades. Eso es muy importante. Y otra rama que existe también en la arquitectura de la construcción de bibliotecas, como la hay para los laboratorios. ¿Sí? De la misma manera, no cualquier arquitecto puede construir una universidad, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y decíamos entonces, para terminar, que la formación integral, si lo que buscaba realmente era que los estudiantes tuviesen una forma mental, una estructura de su personalidad, lo que debiéramos evitar en la formación integral es que tengamos estudiantes más bien con una cierta esquizofrenia, en donde por un lado tienen como la dimensión estética y la formación humana, y por otro lado la dimensión, entre comillas, científica. Entonces, esto es lo contrario de una visión o de una personalidad que tiene una estructura mental más o menos articulada. Como les dije, es el famoso árbol de Diderot, que dio origen al movimiento de la enciclopedia en Europa. Bien. En síntesis, aquí continúo la conversación que traíamos en la anterior. Hoy en día se ha puesto en moda hablar de competencias. Sin embargo, cuando yo hablo de competencias aquí, no estoy pensando en competencias en el sentido de saber hacer. ¿La diapositiva? No. Cuando hablo aquí de competencias, no me estoy refiriendo al concepto de competencias como se está usando hoy en día de saber hacer o de utilizar el saber en un contexto de desempeño laboral o profesional. Me estoy refiriendo con competencias al concepto de uno es competente cuando puede dar lo mejor de sí. Ahora, cuando puede dar lo mejor de sí, y en ese contexto, uno puede además hacerse competente en el campo profesional que desarrolla. Pero me refiero a competencias en el sentido de qué es lo que buscaría la formación integral. Entonces se suele, en los autores, se suelen señalar estas. La primera, el que una persona bien formada desarrolla competencias que están relacionadas con el pensamiento crítico. Pero cuando yo digo aquí pensamiento crítico, es muy importante señalar lo siguiente. Algunas universidades y nosotros mismos como profesores creemos que formamos críticamente cuando enseñamos en nuestras clases y nuestros estudiantes adquieren la habilidad para analizar textos o para sintetizar textos o para usar el aparato crítico o para revisar una literatura o el estado del arte sobre un tema particular. Eso es importante y ciertamente eso hace parte. Esa es una competencia que se espera que un estudiante desarrolle en la universidad. Pero eso no es solamente ser crítico. Crítico significa también ser capaz de discernir los intereses que tenemos como seres humanos en el interior de la sociedad. Ser capaz de discutir y poner sobre la mesa de discusión nuestras diferencias en cuanto se refiere a visión de la ciencia, a la visión del mundo, a la visión de la sociedad. Y ser capaz de fundamentar una posición en relación con la sociedad en que nos ha tocado vivir. De manera que seamos competentes para emitir un juicio ético sobre la sociedad en que se vive. Como ven, eso va mucho más allá de léase la introducción del texto y sintetícela. Es mucho más que eso. Entonces, en lo crítico hay que distinguir esos dos sentidos. Crítico en el sentido de competencia para discernir, karranein, viene del griego pensar,
y crítico en el sentido de tener una estructura, ¿sí?, crítico-social, o sea, una actitud crítica frente al mundo externo. Segunda competencia que se espera deba tener una persona con formación integral es el tener una competencia para el discernimiento moral. Es decir, una persona que sabe distinguir el bien del mal. Así no pueda todavía, dijéramos, elaborar un juicio ético sobre el comportamiento individual y colectivo, pero es una persona que tiene talante moral, es decir, que él mismo es capaz de discernir sobre sus opciones fundamentales. Tercera competencia es competencia para vivir y comprender. Esta es la competencia que hoy suelen llamar en la literatura del Ministerio de Educación las competencias ciudadanas. O sea, saber convivir, poder participar en la construcción de un proyecto histórico que nos ha tocado en común. En cuarto lugar, emitir un juicio ético sobre la sociedad y un juicio estético, ¿sí?, es decir, un juicio sobre lo bello. Y finalmente, expresarse en su lengua materna en forma oral y escrita. Expresarse, o sea, el correcto uso de la lengua materna. De los autores contemporáneos, dijéramos, tal vez el que ha tenido una mayor influencia en este punto de la reflexión sobre la formación integral es Edgar Morin. Y en un libro que se llama Los 7 saberes de la educación superior, él señala estos 7, yo creo que estos son bastante conocidos por ustedes, pero al menos pongámoslos como en la pantalla para que los recuerden. Él considera que la universidad, la educación superior, debe trabajar estos 5 puntos a través de la formación que otorga. La primera, hacer conocer lo que es el conocer. Esto suena abstracto, pero es sencillamente el que las universidades y nosotros los profesores, cuando enseñamos, a veces enseñamos de manera dogmática el conocimiento. Primero, se nos olvida que nosotros como profesores vivimos en un paradigma. Todas las disciplinas tienen paradigmas. Es decir, tienen maneras de pensar, tienen unos patrones o unos protocolos de validación, tienen una valoración de su propia disciplina y muchas veces nosotros somos muy dogmáticos en el sentido de considerar y enseñarlo que solo nuestro punto de vista es el válido. Por ejemplo, en psicología es muy común que el psicólogo experimental, no siempre, hay gente muy lúcida también, pero otros que consideran que el paradigma de la psicología experimental es la psicología, pero simultáneamente tienen un curso de historia y sistemas de psicología. Entonces, eso es contradictorio. Si yo considero que la psicología experimental es la ciencia, es la disciplina per se de la psicología, pues estoy desconociendo la historia de los paradigmas en psicología que viene desde la antigua Grecia. Lo mismo sucede en esa discusión entre la enseñanza y la psicología en las universidades y el psicoanálisis. Por algo consideraba Freud que el psicoanálisis no puede enseñarse en la universidad, ¿sí? Pero en las universidades, cuando arman el programa, entonces si son psicólogos experimentales los que lo trabajan, excluyen inclusive las psicoterapias dinámicas y excluyen el psicoanálisis por no científico. Pero eso es lo que eso a quién se le ocurre, pues a ellos nomás. Muchas veces tiene que ver con la formación que ellos tuvieron. Y entonces, claro, somos hijos de nuestra formación. Entonces, lo que a mí me parece interesante desde la perspectiva que señala Edgar Morin es que entendamos que el proceso de conocimiento tiene unos condicionantes y que si nosotros enseñamos las disciplinas no como producto, sino como proceso, enseñemos también lo relativo del conocimiento y cómo el conocimiento es una dinámica en continua construcción y cómo en el conocimiento hay diferentes maneras de enfocar los problemas, cómo no hay un único paradigma, porque eso es lo que enseña a entender la cientificidad como proceso y no como producto. Y cuando a uno le enseñan la ciencia como proceso, uno aprende cómo se construye. Y en ese mismo sentido, preforma el espíritu científico para una formación ya especializada en investigación. Pero si desde el principio no te dan esa posibilidad de preformar el espíritu científico, sino que te dan el conocimiento adocenado en manuales, pues no hay posibilidad
de que una persona pueda ser creativa y pueda tener ideas propias y pueda ser crítico y se le ocurra que el mundo es distinto. La posibilidad de la racionalidad moderna con Copérnico y Galileo es que Galileo se paró en el Sol y cuando se paró en el Sol se dio cuenta que sí, que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no como vienen diciendo desde Aristóteles. Pero él tuvo que tener la osadía de pararse en el Sol, estoy hablando metafóricamente, ¿no? De pararse en el Sol y ver la cosa distinta. Es decir, a la vez que se enseñan las disciplinas hay que enseñarles a descodificar y a desconfiar, por decirlo así, de la verdad oficial. Entonces uno a veces no sabe, y es un dilema de la educación en las universidades, si uno a veces debiera educar para la desobediencia, aunque suene raro. Pero yo creo que eso sería bien interesante, porque ese educar para la desobediencia es la posibilidad de enseñar a pensar distinto y no a repetir verdades oficiales. Ese me parece que es un planteamiento que hace Morán muy, muy interesante. El segundo, enseñar los principios de un conocimiento pertinente. Es una dimensión que me parece a mí que es muy fundamental en América Latina. Y hoy en día es imposible en el espacio de la formación universitaria llegar a adquirir a nivel de pregrado el conocimiento de todo el campo. Es imposible. Por eso hay que evitar, señala él, estos currícula o planes de estudio enciclopédicos, ¿sí? Porque son tan generales, ¿sí? Que en el fondo no llegan a las raíces mismas de la racionalidad operante en la disciplina que se está transmitiendo. Entonces el profesor debiera ser la persona que, porque conoce el campo, sabe del campo qué es lo pertinente para la formación profesional de X estudiante. No sé si me hago entender. Y entonces hay una preocupación muy importante por en qué medida podríamos no tener pregrados tan enciclopédicos, pero pregrados muy pertinentes en términos de que el profesor sabe escoger del contenido de la disciplina lo que realmente estructura al profesional. Algo tiene que ver esto con el concepto de competencias, o sea, con el enfoque de competencias en la educación superior. Tercero, enseñar la condición humana. Y yo creo que esta es una parte bien importante porque en las universidades a veces se piensa que la formación integral es un asunto del Departamento de Humanidades. Y cuando se presentan problemas muy críticos, se convierte la situación en un argumento mudo contra el Departamento de Humanidades, como si la formación integral fuera un asunto de filósofos, literatos, gente de arte, pintores, etc. No, yo creo que la formación integral es un asunto de todos, desde el portero hasta el Consejo Superior. ¿Sí? Porque la universidad la suelen comparar metafóricamente con la caneca de basura en teoría organizacional. Hay organizaciones que son como la PUEL, la caneca, en el sentido de que la caneca de basura es lo que cada quien pone en ella. Entonces a la final es el conjunto de ese entramado de relaciones que quienes constituimos la universidad ponemos allí. Entonces la universidad no son los edificios, la universidad es ese entramado de relaciones que nosotros, todos los que estamos en esta comunidad, vamos construyendo. O sea, la universidad no es una definición formal, abstracta. La universidad es la universidad que hacemos. Y la que hacemos es la que nos merecemos. Y en ese sentido, cuando se dice que enseñar la condición humana, es que todos de alguna manera, en todas las formas de socialización que se dan en la universidad, estamos dándole figura y realidad a un ideal de persona, a un ideal de estudiante. Y eso lo hacemos continuamente en todas las disciplinas. Les pongo un ejemplo muy crítico que me tocó manejar en la universidad, y es un profesor de financiera, de finanzas, que enseñaba claramente en la clase que la función de la Facultad de Administración en el área de finanzas no era hablar de valores, ni de justicia, ni de pobres, era enseñar a hacer plata. ¿Qué tal eso?
¿Qué tal el mensaje en términos de formación integral? Y entonces a uno le toca en las otras áreas decir el fin de la universidad no es hacer plata, es ser persona. Ahí tenemos unas contradicciones internas muy complicadas. Entonces, en ese sentido enseñar la condición humana es que la preocupación por lo humano, la preocupación por el humanismo, la preocupación porque la universidad antes que formar profesionales debe formar personas, ¿sí? Debe ser una inquietud de todos, desde el matemático más abstracto o del físico especialista en altas energías, ¿sí? Hasta el filósofo puro. ¿Sí? De lo contrario es muy complicado. Unos profesores enseñan lo que otros desenseñan, que es lo mismo que sucede cuando la universidad forma y los medios de comunicación deforman. Entonces, es ese tipo de cosas. En cuarto lugar, enseñar la identidad terrenal. Esto es muy interesante porque esto tiene que ver, realmente es con la cultura. ¿Sí? Es que los estudiantes estén enriquecidos, por decirlo así, en su propia cultura y en una cultura universal. Afrontar la incertidumbre. Yo creo que este es un punto bien importante porque en un mundo complejo, ¿sí? como es el de hoy, en un mundo global, ¿sí? No podemos enseñar pura certeza, es decir, como si la realidad humana no tuviese puntos inconclusos, como si el mundo fuese homogéneo. No, la realidad es mucho más compleja y cuando uno piensa en su propia vida y en la de una comunidad, esa misma incertidumbre hay que enseñarlos a pensar la incertidumbre. Luego, enseñar la comprensión humana. Es decir, el fenómeno de la comprensión, ya lo explicamos en algún momento, o sea, que sean capaces de detectar el sentido de la vida, el sentido de las cosas, lo que podríamos llamar el horizonte valorativo, saber apreciar, tener sentido por la apreciación musical, tener sentido por la obra de arte, tener sentido por los deportes, tener sentido por la ciencia, tener sentido por la historia, es decir, una vida enriquecida interiormente. Yo lo digo de manera más coloquial a veces, que sean, no sé, que tengan una estética interior. Y eso se nota en el lenguaje, eso se nota en la comunicación, eso se nota en las relaciones interpersonales. Los estudiantes no vienen a la universidad únicamente para que les llenen el entendimiento de información. Ellos tienen derecho a que les eduquen los sentimientos y los afectos. Entonces la universidad, si quiere dar formación integral, tiene que preocuparse por toda la dimensión psicoafectiva del ser humano, sobre todo de una juventud en transición. Entonces ahí la política de bienestar universitario es muy fundamental. Pero sin delegarle eso entonces a los psicólogos de bienestar universitario. Entonces esto tiene que ver mucho con la relación profesor-estudiante, ¿sí? Con el tema de las tutorías, con el tema del modelo pedagógico de la institución, etc. Y finalmente enseñar la ética del género humano, que yo diría de otra manera con Edgar Morin, que es el que los muchachos vayan creciendo en humanidad. Y crecer en humanidad es que vayan adquiriendo una forma como seres humanos, como personas. Lo mismo que en el hogar. Yo creo que a ustedes les ha pasado que a veces los amigos le dicen a uno, Luis Enrique, ya tuve un niño. Y al año se lo encuentran, ¿y qué tal del chino? Formidable, ya es personita. Tienes que irlo a ver. Entonces va uno a la visita a conocer el niño, tal, y ya se parece al papá, ya habla como la mamá, ya cruza las piernitas la niña como la mamá, ya se sienta, ya se parece a él. O sea, en el fondo nosotros como padres de familia decimos que el niño ya es personita porque ya obra como nosotros. Yo me preguntaría, qué interesante sería que en la universidad nos preguntáramos qué tanto crecen como personas los que recibimos en primer semestre, cuando salen de la universidad. Yo creo que sería una pregunta interesante para discutir entre los profesores. Bien, vuelvo a poner la famosa imagen de Leonardo da Vinci, que yo creo que es un testimonio, un modelo histórico de lo que es una persona integral. Bien, decíamos entonces que este concepto de formación integral es histórico. Cuando digo que es histórico, quiero decir que es relativo.
Y cuando digo que es relativo, quiero decir que no se ha entendido siempre de la misma manera. Y uno podría rastrearlo históricamente, y es un poco lo que yo estoy tratando de hacer, rastrearlo desde los clásicos, cómo entendieron los griegos ese concepto de formación integral, y les quiero como presentar algunas ideas fuerza. No hay tiempo para profundizar mucho, pero al menos sembrarles como la inquietud. Hay un libro que se llama Paideia, de Jäger, que ahí está todo. Yo creo que es un gran especialista en el pensamiento clásico y tal vez es el texto más profundo que hay sobre los griegos y el concepto de formación en Grecia. Y yo sencillamente escogí unas tesis que me parecen muy importantes. La primera es que la formación humana en la educación, relacionada con la educación, que ellos lo llamaban paideia, ¿sí? La educación del niño, era uno, ampliar los horizontes vitales del individuo por la vía del conocimiento. Muy importante. Hoy lo llamarían tal vez los psicólogos estimulación temprana. Es decir, enseñarlos que desde niños, desde jóvenes, les quepa el mundo en la cabeza. ¿Sí? Para que no pase como en algunos países, que a la clase dirigente no le cabe el país en la cabeza. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, yo creo que eso en parte tiene que ver con la educación. ¿Sí? Que el ambiente universitario tiene que ser lo suficientemente rico. ¿Sí? No solamente rico en el sentido de que hay programas curriculares muy bien armados. No, todo el ámbito universitario debe ser cultura, debe ser estimulación intelectual, estética, moral. Por eso la importancia y la presencia de las artes en la universidad, el teatro, la música, etc. Segundo, la función del conocimiento es develar, no es un error, sino que es muy importante, faltó el guioncito, develar, o sea, correr el velo. Entonces, un poco la formación de una persona consiste en que nosotros le ayudemos en la universidad a correr el velo, porque al niño o a la persona no hay que hacerle trascender el que la realidad no es lo que ve por los sentidos. Al contrario, solo hay conocimiento cuando se niega lo que se ve. Entonces, a veces le pedimos a los jóvenes, muéstreme. Y le damos tanta importancia al mostrar que se nos olvida decirles a la vez, pero no olvide que lo que muestra per se no muestra lo que es. O lo que es no es solo lo que se muestra de ello. Y por eso hay que pensar. Porque si la realidad fuera como es, bastaba con tomar fotos. No habría necesidad de pensar. Tengamos una cámara, démosles una cámara en la primera comunión y les vamos cambiando el modelo y se van educando en la realidad tomando fotos. Pero aún la foto necesita dimensión de sentido. Por eso no todos somos fotógrafos. Pero lo mismo sucede con el pensamiento. La educación lo que debe enseñar es a trascender lo que aparece, ¿sí? En búsqueda de lo que realmente son las cosas. Y ese fenómeno es un develar en la mente del estudiante para que él aprenda a pasar de lo que ve a lo que es. Ese tránsito es lo que debe dar la educación. No es adiestramiento. Por eso repito, la universidad no es el SENA. No es adiestrar, es desarrollar el espíritu. Es decir, permitir que él crezca en humanidad. Que él en tanto que persona cada vez dé más de sí. Su utilidad consiste en ser medio para que el individuo se acerque a lo verdadero y no a lo probablemente verdadero. Este concepto hay que relativizarlo, porque como estamos en el pensamiento griego, muy influido por una posición filosófica que es el realismo aristotélico, desde esa perspectiva se suponía en ese momento que la verdad existe, que se da. Y entonces la verdad emerge cuando se trasciende la apariencia. Entonces se entendía que la educación era un esfuerzo, ¿sí?, que hacía la sociedad a través de las instituciones educativas para que las personas trascendieran de lo aparente a lo que realmente es. Entonces la pongo porque es una frase muy clásica, pero tiene su relatividad, dijéramos. Para los griegos, el valor, el conocimiento tiene un valor en sí mismo, ¿sí? Y la razón es la siguiente.
La definición de persona humana que a nosotros nos llegó por vía del pensamiento medieval católico viene desde Aristóteles. Y yo me imagino que a ustedes les enseñaron cuando hicieron la primera comunión que el hombre es animal racional, la mujer también. Sino que la filosofía es machista. La filosofía es machista. Entonces la definición de hombre nos enseñaron a todos, ¿cierto? Hombre es animal racional. Pero lo específico es la racionalidad. ¿Sí? Y la racionalidad se hace visible en el ejercicio de las operaciones mentales. Y las operaciones mentales en la lógica clásica es la abstracción, la capacidad para abstraer, la capacidad para emitir juicios y la capacidad de razonar. Entonces, si a ti te enseñan, si a ti te forman esas tres capacidades, saber abstraer, saber enjuiciar, establecer juicios y saber razonar, a ti te están formando en tanto que persona. Pero hoy diríamos que ahí le están formando solo el cerebro, solo el razonamiento, la parte cognitiva. ¿Sí? Mucho después hemos entendido que no basta con formar la parte cognitiva, sino toda la parte volitiva, todo lo que tiene que ver con los afectos, pero que un pensamiento racionalista no tenía. Entonces, por eso se entiende que los griegos le dieran al conocimiento un valor absoluto y que entendieran que formar a una persona era formarla intelectualmente, formarle su estructura de pensamiento a través de la lógica. Segundo, la aspiración socrática al conocimiento del bien. Es muy interesante porque la primera frase uno le podía decir, eso es Aristóteles. O sea, ese es el racionalismo griego vis a vis, por ejemplo, de la imaginería oriental. ¿Sí? Porque la filosofía nace por oposición al pensamiento y a los mitos de los fenicios. En cambio, Sócrates es el primero que en la cultura occidental, eso es muy, muy interesante, Sócrates es el primero que en la cultura occidental comienza a darse cuenta que no basta con formar el intelecto, que lo importante en la existencia humana no era, o era, además de tener el intelecto formado, pero era ante todo el ser sabio, el saber vivir, el saber vivir. Y el saber vivir no es necesariamente conocimiento epistémico, a veces es pura sabiduría. Es el campesino, ¿sí? Yo creo que a todos hemos tenido alguna experiencia en ese sentido, es el campesino que uno ve que sabe vivir, pero no ha pasado ni siquiera por una escuela. ¿Sí? Es la sabiduría del anciano, del hombre de experiencia, ¿sí? Que no todo es conocimiento, es una experiencia de vida y que se reconoce aún en América Latina, en las tribus, los mamu, ¿sí? En el fondo son eso, es el reconocimiento al sabio, no tanto no al que sabe mucho, sino al que sabe vivir, al que tiene, por decirlo así, como una estética en su existencia personal. Ese sería, creo yo, un ideal de formación en la universidad. Contribuir a que los muchachos adquieran una estética en su vida interior. Cuando uno sale de la universidad y ve los cafetines, ¿sí? Los chinos tomando cerveza, ellos y ellas, viernes en la tarde, ¿sí? Uno dice, ¿eso cómo va a ser estética de la existencia personal? En la Universidad de los Andes, como experiencia, una vez salí yo siendo vicerrector y vi frente a la Facultad de Ingeniería, donde está hoy el edificio de Ingeniería, que había unos cafetines. Y además, alguien le puso un valor agregado a los cafetines, uno de esos señores, y fue que hizo una piecita en la parte de atrás con camita. Entonces, eso era clase de física, luego cerveza y luego descanso. Entonces, se nos ocurrió decir, no, eso hay que hacer algo. El algo era primero con la policía sacarlos, ¿no? Pero lo otro más pedagógico fue inventarnos los salones duermes. Y eran unos salones muy bien arreglados, muy bonitos, con tapete, con cojines, etcétera, en el suelo. Y eso fue increíble porque, y sin puertas. Y uno pasaba y estaban todos los chinos ahí arreglaban su noviazgo, lo desbarataban, lo volvían a organizar. Pero yo entre mí le decía al rector, es mejor que lo hagan aquí y no que lo hagan en los cafetines del frente. Porque los estudiantes se educan unos con otros. Y entonces yo creo que fue una medida que fue muy bien recibida porque, no sé, permitía dar un mensaje, así fuera muy limitada, dijéramos,
pero es el mensaje de que la existencia tiene que tener una estética, de que uno no puede ser tan ordinario, ¿no? Hay gente ordinaria, pero desde dentro. Entonces, cuando son desde dentro, eso es muy grave. Y si somos profesores, un profesor bien ordinario dando formación integral, eso no puede ser, ¿sabes? Y se muestran cosas tan sutiles como el vocabulario de los profesores en clase. A veces son de una ordinariez impresionante, eso no puede ser. Así no se dirigían a sus hijos, pero sí se dirigen hacia los estudiantes. Eso no se puede tolerar en la universidad. Bien. Entonces, ese es el aporte, y por eso el libro de Jäger es muy importante, porque es una discusión y una explicitación de todo el pensamiento socrático. Y de ahí vino el concepto de paideia, el concepto socrático, ¿sí? De que la educación, más que formar el intelecto, que es la primera frase, no, es formar el corazón, ¿sí? Es formar la voluntad, es que los muchachos aprendan a querer, así como aprenden a saber, aprendan también a querer y a quererse, por decirlo así. Y por eso la oposición, que fue muy importante en el pensamiento griego, entre episteme y sabiduría. La universidad no es solamente un ámbito para la episteme, o sea, para transmitir conocimiento o producirlo. Es un ámbito de formación de la sabiduría del ser humano consigo mismo y con los demás. Es muy sintético, pero yo los remito al texto, que es además muy bien escrito. Bien, pero ese pensamiento, dijéramos, griego, hoy en día, por el simple vocabulario, verán ustedes cómo cambia la mentalidad, cómo, no sé, cada época histórica tiene un ideal de hombre, de persona humana, y entonces cambia el concepto de esa formación en la universidad. En el mundo actual, según los autores naturalmente, pero lo que prevalece es los que yo he tomado aquí, se dice no, dejemos los griegos allá con Sócrates. ¿Sí? Eso dejémoslo a los filósofos, y nosotros en esta universidad de lo que se trata es de tener pensamiento lógico aplicable a asuntos prácticos. Es decir, nosotros lo que tenemos que formar es gente lúcida, por decirlo entre comillas. Lúcido, es decir, gente que sabe, gente que piensa bien, que escribe bien, que se comunica bien, que es asertivo en las relaciones sociales, y hasta el mismo Harvard, que cada 5 años hace una discusión sobre la formación integral, ¿sí? Y publica un libro sobre este tema. Entonces dice, por eso es que a los estudiantes hay que darles algo de ciencias sociales, algo de matemática y física, o sea, algo de ciencia básica. Lo segundo, para que aprendan a vivir en el mundo. Lo primero, o sea, las ciencias sociales, para que aprendan a ser asertivos en sus relaciones sociales, ¿sí? Y luego ciencias humanas, para que aprendan a conocerse por dentro y a conocer a los demás. Estos autores señalan, por ejemplo, poder identificar un problema, es propio de una persona que tiene buen pensamiento lógico. Segundo, poder reconstruir sus elementos con imaginación. No sé si esto equivaldría, Alfonso, a disolver problemas. A que una persona con pensamiento lógico, uno, sabe identificar problemas, sabe reconstruir los elementos del problema, habilidad en el pensamiento relacional, poder de comunicación, es decir, hablar, escuchar, conversar, escribir con transparencia. ¿Sí? O sea, si uno ve a un estudiante así, uno dice, hola, el tipo como que va bien, ¿no? Como que no está taradito, por decirlo de alguna manera. Otros dicen, no, es tener idoneidad para formar juicios relevantes. Tener idoneidad para formular juicios relevantes. Yo creo que uno lo podría decir de una manera más coloquial, es no decir bobadas. Hay gente que habla mucha bobada. Entonces eso indica que están mal formados. Lo grave es que en la universidad a veces son los profesores los que dicen bobadas. Entonces, eso sí ya es más grave. Pero es eso, en el fondo es hablar bien y hablar con razonamiento. Y tener capacidad para discriminar valores. Eso es muy importante. Ahora hay una pregunta muy importante que no tiene una solución todavía, y es si estas capacidades se alcanzarían por la vía del conocimiento. Por ejemplo, uno dice, a través de las matemáticas se puede dar formación integral. Y de hecho los primeros que en la Grecia antigua hablaron de formación por vía de las matemáticas fueron los sofistas, el movimiento sofístico. Y dicen, sí, no hay necesidad de filosofía. Un buen profesor de matemáticas, un buen profesor de física teórica, forma. ¿Sí? Entonces, pero el punto es,
cuando tú enseñas física de altas energías o tú enseñas biología, etcétera, o química, bioquímica, ¿será que la manera como tú aprendes a razonar vía la matemática y la biología y la química, esa misma forma te sirve para razonar en el universo moral? Ahí hay una pregunta corta. ¿Sí? Si eso es así, dijéramos, un matemático bien formado tendría una forma mental en virtud de la cual esa misma estructura de pensamiento la puede usar para discernir sobre los valores. Esa es la gran pregunta. Unos dicen que sí, otros dicen que no, porque una cosa son las estructuras de la inteligencia y otras son las estructuras de la moralidad. Piaget y Colbert son dos autores muy importantes que han trabajado ese doble tema. Si eso es así, sí, ¿qué dices? ¿Puedo preguntar? Sí, sí, claro. Pero no quiero interrumpir. Pero también está el hecho de que, por ejemplo, el entrenamiento en el pensamiento matemático forma en el sentido de disciplinar la mente. Sí. Y esa disciplina mental sí puede traducirse en un efecto positivo, sí. O sea, para considerar problemas, digamos, sí. Pero la pregunta yo la siento de la siguiente manera. Adquirir la competencia y la habilidad de discernimiento que expresa una formación del pensamiento lógico, ¿sí? O sea, identifica bien, discierne bien, compara bien, construye metáforas, ¿sí? Puede hacer una deducción de manera coherente, sistemática, puede demostrar, etc. Cuando se trata de los valores, por ejemplo, de valores morales, por ejemplo, cómo me debo comportar yo como ciudadano, ¿será que eso me sirve o será que no me sirve? ¿Qué tanto me sirva? La diferencia, Piaget mostró cuál es la evolución de las estructuras de la inteligencia, ¿cierto? Y Colbert, me parece a mí que la intuición estuvo en decir, bueno, de la misma manera que las estructuras de la inteligencia evolucionan así en la psicología genética, ¿no será que las estructuras de la conciencia moral también evolucionan de manera análoga por estadios? Entonces tiene la teoría de los estadios del desarrollo de la conciencia moral. De la misma manera que el niño pasa de un pensamiento concreto a un pensamiento abstracto, ¿no será que uno en la vida moral también evoluciona de tener una moral concreta? El niño que dice, para quien esto es gris o blanco, ¿sí? O va pasando por 6 estadios hasta que llega realmente a discernir y a construir juicios morales. No sé, lo que quiero señalar es que ahí hay un problema, yo mismo no lo veo claro, pero sé que hay toda una literatura en las dos perspectivas. Si uno dijera que sí, pues sí, uno diría todas las disciplinas dan formación integral, no formación, sí, claro que sí, integral. Si no, ese es el valor que tienen las humanidades. ¿Sí? Ese es el valor de las humanidades. Porque sucede como si ustedes cogen un libro, por ejemplo el libro de Jaspers de psicopatología, y entonces ustedes toman el índice de psicopatología y miran y aparece por ejemplo neurosis, diagnóstico, y comienzan a mirar las características de la neurosis. Y ustedes comienzan a leer y uy, pero aquí está retratada mi suegra. Uy, es que tal cual es mi suegra. ¿Sí? Tal cual. Yo digo, esa es la ventaja de las humanidades. Que si tú lees a Shakespeare, tú lees Hamlet, o tú ves una Antígona, ¿sí? Tú ves en la tragedia de Hamlet tu propia tragedia como ser humano. Y eso es lo que forma. Ese es el valor de Shakespeare. Ese es el valor de los clásicos. Entonces la presencia de los clásicos en la universidad, referido a lo humano, es que la tragedia humana en las obras que tienen un valor universal, tienen valor universal por eso, porque son autores que han podido extraer de la singularidad de los hechos la universalidad del ser humano. Un ejemplo más nuestro, ¿por qué 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda conmueve a un japonés, a un alemán y a uno de Ibagué?
en el fondo, porque en ese poema Neruda logró captar en la singularidad de ese sentimiento la universalidad de lo psicoafectivo del ser humano. Y eso es lo que forma. Lo mismo con todos los clásicos. Por eso es yo creo el interés que tiene y el valor que tiene hacer leer los clásicos en la universidad. Porque uno se forma en la lectura de esos grandes autores. No solamente con la introducción, ¿no? Porque es que en muchas clases, de todos los cursos le hace la introducción. Entonces terminan introducidos, pero nunca saben nada bien. Sí. Entonces es una cosa muy complicada. Bien. Por eso entonces digo cursos de humanidades, ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias sociales, filosofía, arte, todo. La universidad debe ser un hervidero de ideas en todos los sentidos, no solamente de ciencia, sino filosofía, arte, estética, pintura, música, religión, etcétera, etcétera. Bien, y entonces, no sé, a partir de todo lo que dijimos en la reunión anterior y lo dicho hoy, yo he querido como reunir en esta definición todo lo dicho. O sea, que esta definición tiene sentido en el contexto de lo que hemos hablado. Y yo digo, la formación integral es aquella que contribuye a enriquecer el proceso de socialización del estudiante. Ustedes saben que la socialización es de dos tipos, socialización primaria y socialización secundaria. Hay un texto muy bonito de Berger y Luckmann que se llama La construcción social de la realidad, en donde muestra cómo el concepto de realidad es un constructo social. Y ese constructo se entreteje, emerge de la red de interacciones que tiene el niño casi desde que es fecundado por la mediación de la madre y cuando es puesto en sociedad en el nacimiento. Esa socialización inicial es lo que llaman la socialización primaria. Ahí se adquieren los valores fundamentales. Y luego viene, cuando entra a la universidad, entonces hablamos de una socialización secundaria. Entonces la pregunta en términos de formación es, ¿qué tanto la socialización secundaria puede modificar las estructuras de la socialización primaria? Entonces, la posición, digamos, intermedia podría ser, puede que no las modifique, pero sí las rearticula, las reconforma, les puede dar una nueva configuración. Y ese es el sentido. ¿Sí? Por eso, lo que llamamos el espíritu de la universidad, y cuanto menos lo sabemos, más fuerza hacemos en la I, ¿no? El espíritu de la universidad. Y le decimos a él, usted pasó por esta universidad, pero no se le nota. Como que se note que pasó por aquí, ¿no? Es decir, ¿cuál es la impronta? ¿Cuál es el factor diferenciador de pasar por aquí y no por la Universidad del Tolima? ¿Qué es lo que le da? ¿Cuál es el quid del asunto? Ese quid es lo que debemos construir como universidad. ¿Sí? Que en el cuento que cada universidad se echa a sí misma, porque una universidad sin cuento pues no tiene chiste. ¿Sí? Uno tiene que tener su cuento y uno por qué vales. ¿Sí? Es lo que llamamos el espíritu de esta universidad, el factor diferenciador de esta universidad. Entonces se espera que la universidad mejore esa socialización, la mejore, que afina su intelecto, para eso son los planes de estudio, pero también su sensibilidad mediante la adquisición de competencias intelectuales, artísticas, morales, y que contribuye al desarrollo de su pensamiento crítico. Todo ello para que el individuo sea cada vez más apto para insertarse con dignidad en el mundo del trabajo y para vivir en una sociedad movilizada por la justicia, la solidaridad y el respeto por la diferencia. Esto lo desarrollé en un libro que se llama La formación integral, mito y realidad, y puede que funcione, ¿no? como idea que movilice todo lo que hemos dicho. Bien, no sé si... Tengo una inquietud con respecto a una palabra del concepto. Sí. Es la palabra apto. La palabra que afina su intelecto. Todavía para que yo sea más apto para insertarse. ¿No te gusta? ¿Cuál podríamos poner?
¿Ah? No sé, no, cuando la leo, ¿De qué formación tienes tú? yo soy licenciada en biología y química. En biología. Ah, por eso es. No, muy interesante, porque es muy importante que, digamos, a ver, lo voy a decir, cada disciplina es un modo de pensamiento. ¿Sí? Cada disciplina es una educación de la mirada. ¿Sí? Cada disciplina es una manera de vivir en el mundo. ¿Sí? Y cada disciplina por ello mismo tiene su vocabulario. Pero el vocabulario, el mundo es del tamaño de nuestro vocabulario. Entonces es muy importante que en la reflexión sobre las universidades lográramos, no sé, tener un espacio en donde nos encontremos las diferentes disciplinas para que el diálogo sea posible. Sí, entonces lo digo con buena fe. ¿Cuál podríamos poner? ¿Qué sientes tú? No, mi inquietud es precisamente por mi formación. Sí, Cuando muy yo bien. veo a un individuo que es capaz de adaptarse a ciertas cosas y si no, desde el punto de vista natural, es eliminado, es como selección natural. Entonces, Darwinismo. ¿Cómo? Sí, porque te termina subsistiendo el más fuerte. Ese es sí, es más o menos. Entonces, como estamos hablando de formación integral, Sí. de como yo lo veo, debe ser un concepto mucho más, Muy bien. más profundo, como más. Entonces, por eso tal vez para mí, de todo ese concepto, cuando yo lo leo y llego a apto, como que ahí se. Pierde peso. Sí, Muy bien. Ahora, No, mil gracias. Voy a pensar otro y si a ustedes le ocurre otro y me ayuda a la definición. No, sí, me parece. Muy bien. Quería decir algo, pero quería haberlo reemplazado por alguno, pero no tengo el término. No le hace, si no le viene al término ahora, tiene tiempo toda esta semana y todo el diplomado. Pero verdad, me parece muy bien que pudiera, ese es el sentido de esta intervención, ¿sí? Apto puede sonar a adaptación sin más. Yo pensaba hay una expresión, a ver, el pez no sabe en qué agua se mueve. En qué agua se mueve. El agua es el medio para el pez, es el medio. Medio en latín se dice medium, en alemán Mitte. Y tiene la connotación de, a ver, gráficamente, el pez no sabe en qué agua se mueve. ¿Sí? No sabe en qué agua se mueve, pero si no tuviera agüita, muerto. Entonces, lo que pienso yo con adaptación es, como no somos peces, ¿no? O si somos peces, somos personas. ¿Sí? Que la persona cada vez sea más, entienda mejor el medio, pero medio en el sentido del agua, ¿no? El sentido del agua para el pez, en el sentido de medium, en el sentido, por ejemplo, nosotros no somos conscientes del oxígeno que nos permite subsistir. ¿Sí? Todos aquí estamos respirando y no somos conscientes. Pero mientras lo hagamos mejor vivimos. Entonces, con apto yo lo que quiero decir es que sea una persona que cada vez puede afirmarse, quedará mejor. Un individuo sea competente para afirmarse con dignidad en el mundo del trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Tener consistencia propia como ser humano. ¿Sí? Ese es el sentido. Pero la invito a que mejoremos la definición. ¿Hábil no sería una palabra adecuada? No, esa sí la veo clara. Porque suena adiestramiento, suena instrumental, me parece que puede tener esa limitación, a que habilitas es destreza, ¿no? Tener habilidad para, me suena más instrumental, dijéramos. Pero bueno, les dejo la inquietud porque necesitamos avanzar, pero estoy dispuesto a recibir emails con la palabrita y la oficializamos aquí en la universidad. Ponemos en la red. Aquí no se forma gente apta, sino, ¿cuál es la palabrita? No sé. Bueno, entonces quedan unas preguntas que no las vamos a resolver porque, como les dije al principio, tenemos mucho tema para el día de hoy y es la última reunión que tenemos, pero hay algunas cosas que se podrían hacer, ¿sí? Muy prácticas. Por ejemplo, trascender la doble cultura.
es ese mensaje que damos como universidad de que lo serio está en la ciencia básica y que todo lo de ciencias humanas y sociales es blando. Inclusive existe una clasificación que es absolutamente ideológica y es hablar de ciencias duras y ciencias blandas. Y resulta que lo blando es lo humano. Y resulta que lo blando es nuestras utopías, la fe, la esperanza, los ideales, lo que define la existencia humana. Porque uno no muere por una ecuación, ¿o sí? Yo no creo. Pero uno sí muere por una mujer o ellas por uno. Y esas no son ecuaciones. Dígame cuánto te quiero o te lo voy a decir en una ecuación. No, déjate de ecuaciones. Entonces, esa doble cultura, en la universidad hay mucho de eso, una doble cultura de que lo duro es lo científico y lo demás es blando. Segundo elemento, evitar el reduccionismo en la comprensión de la formación integral. Evitar el reduccionismo. Es decir, pensar que la formación integral es solo de humanidades y en consecuencia es un problema de la Facultad de Humanidades y que no es un problema de responsabilidad de todos. Mire, cuando uno de profesor no saluda sino de los colegas para arriba, está dando formación integral. O cuando uno de directivo no saluda sino a los del mismo nivel en la organización, está dando formación integral. El profesor que llega tarde a clase pero sale a tiempo, ¿sí?, está dando ética, está enseñando cómo utilizar el tiempo. ¿Sí? El profesor que hace exámenes con trampitas, voy a ver, ahora sí los voy a sobar, carajo. ¿Sí? Entonces ponen trampitas en exámenes de estadística y de matemática, en todo, trampitas. ¿Por qué hay que evaluar con trampas? ¿Por qué no se puede hacer una evaluación transparente? Entonces estamos continuamente enseñando eso, ¿no? Los profesores que a veces negocian notas por otras cosas. Ética estamos enseñando. Entonces es un problema. La misma universidad que si en sus prácticas tiene trampas, los estudiantes puede que no lo digan, pero lo saben. ¿Sí? Entonces las mismas prácticas de la institución. Luego, la preocupación por el perfil de los docentes. Yo creo que hay un punto muy importante para pensar y es hasta dónde la universidad tiene derecho a preguntarse por cuál es el perfil del docente que requiere para su proyecto institucional. Y yo creo que eso es legítimo. Claro, como vimos en Jaspers, la universidad debe ser lo suficientemente fuerte como academia para tener personalidades que piensan distinto. Sí, eso es, el pluralismo es de la esencia de la universidad. La libertad de pensamiento es de la esencia de la universidad. La libertad de cátedra es de la esencia de la universidad y la consagra la Constitución. Pero otra cosa es manipular la institución y manipular la juventud a nombre de los supuestos derechos de libertad de cátedra y libertad de pensamiento y libertad de expresión. Entonces yo creo que parte de la gestión de la universidad es ser cuidadoso en términos de cómo funciona el perfil de nuestro profesorado en el desarrollo de los programas y en la convivencia, dijéramos, de la universidad. Luego, la visión general de la disciplina, o sea, el no tener currícula que sean tubulares, es decir, si solo una cosa y que, por ejemplo, solo pueden ver esta materia y no más, y este currículo y no más. Al contrario, lo ideal sería que un muchacho pueda hacer 2 carreras a la vez. ¿Sí? Que los estudiantes pudieran cruzarse de un currículo a otro sin que sufran los decanos. Yo recuerdo, y tal vez les comenté, que en los Andes una vez llegó el decano de arquitectura, ilustre colega de arquitecto, muy triste a decirme que había un problema muy grave. Yo le dije, ¿cuál? Me dice, pues que los estudiantes de arquitectura les está dando por tomar cursos de antropología cultural. Y dentro de mí le dije, yo feliz por dentro, ¿no? Pero poniendo pose de vicerrector. Le dije, ¿y qué pasa? Entonces me dijo, pues que ya no van a querer ser constructores, sino disque paisajistas. Y le dije yo, punto 1, ¿la finalidad de la Facultad de Arquitectura en la universidad es hacer constructores? ¿O es otra? Punto 1. Punto 2, ¿no te parece muy útil que un arquitecto que quiere ser paisajista sepa antropología cultural? Al contrario, debiéramos poner más cursos de antropología cultural o una opción en antropología cultural para los arquitectos que quieran ser paisajistas.
Pero no, nosotros hemos sido formados en unos esquemas a veces tan tubulares que creemos que esa es la única manera de formar. Pero los muchachos hoy en día son de otra generación. ¿Sí? Los muchachos ojalá busquen en YouTube unas pequeñas conferencias que hay sobre educación, que son de TED. ¿TEDes? Exacto. Son intervenciones como de un cuarto de hora, ¿sí? Y hay una muy especial sobre la formación de los profesores, que ojalá la vieran a lo largo, en algún descanso que tengan en el doctorado. Porque hace un ejemplo muy bonito de cómo los profesores universitarios a veces vivimos tanto en función del intelectualismo que usamos únicamente el cuerpo para sostener el cerebro. Y con esa misma actitud ante la vida queremos formar a los estudiantes. Y los muchachos de hoy no son así. No son así. En YouTube lo encuentran. No, buscan TED. Creo que ahora en el descanso vemos cómo lo hacemos. Bien. Fomentar las pasiones intelectuales. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que los profesores a veces damos unas clases tan áridas que no despertamos pasión. Mira, hay que pellizcar el alma a los muchachos con las clases, ¿no? Porque si uno mismo, lo que uno enseña, no hace parte de su experiencia vital, eso no forma. Luego nos asustamos de que a veces los mismos muchachos le dicen a uno, oiga, profe, ¿qué pasó con fulano de tal? Y dice, no, es profesor en tal parte. Ay, no me diga que le tocó ser profesor. Pero si él era muy inteligente, le tocó ser profesor al pobre. Pues claro, ¿cómo no? Ven la imagen psicológica que todas las profesiones transmiten en la docencia es muy importante. O sea, ser profesor universitario es una vocación, ¿sí? Es una pasión la que uno debe sentir y eso lo transmite uno y despierta más vocaciones. De lo contrario, esas son enseñanzas muy encuadernadas, que no forman a nadie, no motivan a nadie y que hasta el mismo profesor termina aburrido. Entonces, con profesores aburridos no vamos a formar a talentos para este país, ¿no? El manejo de la lengua materna, crear ámbitos de discusión y análisis, es decir, clubes. Esto en la universidad inglesa es una cosa realmente edificante, dijéramos, en términos de la formación de los estudiantes. Inclusive en Alemania, por ejemplo, para los doctorados en Alemania, además de uno tener que hacer el examen comprensivo para graduarse, tiene que hacer examen sobre una disciplina que no tenga nada que ver con aquella en que uno se va a doctorar. Eso es muy importante, pero el mensaje es muy importante. Si usted es de ciencia básica, por favor, lea literatura. Si usted es de literatura o de filosofía, lea cosas de matemáticas y ciencia dura. Y hay obras muy interesantes, por ejemplo, conozco una que se llama Física para Poetas. De esas cosas hay que escribir. En lugar de escribir manuales adocenados, ¿sí? Más bien escribamos cosas de esas. ¿Sí? Cómo enseñar filosofía a los científicos. ¿Sí? Cómo enseñar matemáticas a los filósofos. Despertar la sensibilidad estética del estudiante, comprometer al estudiante con su propio proceso de formación. Bien. No sé si hay alguna pregunta en relación con lo de formación integral. Me cuadran las cestas para... ¿Hay alguna pregunta o podemos...? ¿Quedó claro? ¿Qué le gustó más de todo lo que oyó o qué no le gustó? Pues que digamos, la formación, como usted dice, no debe ser en un solo contexto, sino que el joven tenga como esa amplitud de poder conocer de otras disciplinas, de otras formaciones y de otras personas, porque uno casi siempre aprende de los otros, aprende de otras vidas, de otras familias, de otras formaciones. Entonces, eso hace que la integralidad, el concepto de que la formación sea integral. ¿Y qué no te gustó?
Algo que, así como a ella no le gustó la palabra apto, a ti que... Echo un poco de menos que Sí. no se haga casi referencia dentro de la formación integral al desarrollo del cuerpo, como es el desarrollo de educación física, que creo yo es importante en la construcción de saberes, un poco recuperando lo que se menciona de la frase clásica de mente sana en cuerpo sano. Me parece que la educación física es un elemento importante en la construcción de una formación integral. ¿Saben que sí? Entonces cuando veo, dices competencias intelectuales, artísticas, morales, me parece que... Me parece muy buena esa anotación. En el libro que escribí, La educación integral, mito y realidad, yo mismo identifiqué cuando ya lo leí un faltante, y fue la religión. Porque la religión es una constante de la cultura universal. O sea, no hay pueblo sin religión, cualquiera que ella sea. El problema no es tal o cual, pero en la dimensión religiosa, el mundo de lo trascendente en la formación humana. Yo creo que ese es un vacío en ese libro. Yo creo que parte de la formación integral está que en algún momento de la formación los estudiantes debieran tematizar, y sobre todo en América Latina, por la influencia que ha tenido el catolicismo, no solamente como creencias, sino como dispositivo cultural, que ayudáramos a los estudiantes a discernir el tema de la religión en la formación personal. Yo creo que sería bien importante y ese es el vacío que tiene el libro. Pero usted me hace caer en otro vacío, me parece muy válido. Y yo creo que eso tiene que ver con que la tematización de todo esto, que se ha hecho en términos de psicología o en términos de filosofía, han sido enfoques racionalistas. Y el tema del cuerpo comenzó a desarrollarse en la racionalidad occidental, dijéramos, primero entre los griegos, eso sí, el cuerpo, por eso las olimpiadas y el deporte y la formación del cuerpo era muy importante. Pero en la filosofía moderna eso se perdió por el racionalismo, era un pensamiento absolutamente racional. Y cuando se vino a recuperar, en mi concepto fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque la crisis de la Segunda Guerra fue tal en la cultura europea que acabó con el racionalismo europeo de la modernidad. Y eso explica por qué las obras de Sartre son después de la guerra, del 45. La náusea, las moscas, el teatro, ¿sí? Ionesco. ¿Sí? Y el autor, yo creo que recuperó eso con más fuerza, fue Merleau-Ponty. Merleau-Ponty en un libro que se llama De la percepción. Observe el título del libro, La percepción. Fue el recuperar el valor de la corporeidad. Y toda esta corriente del existencialismo que tuvo expresiones en América Latina, en el nadaísmo, en el caso de Colombia, el fenómeno del nadaísmo en Medellín. Toda esa corriente es una corriente posterior a la Segunda Guerra y ciertamente creo que faltaría pensar el tema en términos de la formación integral, el valor de la corporeidad y de la educación del cuerpo y por tanto los deportes y su lugar como mediación de formación integral. Además porque a la luz incluso de lo que ahora estamos viviendo con el boom de los campeones olímpicos y de muchos otros que se vinieron entrevistando, por ejemplo, para televisión previo a los olímpicos y durante los olímpicos, hay muchos de esos grandes campeones que demuestran unas condiciones en términos de su personalidad realmente extraordinarias. Sí. Que no es solamente su capacidad física la que les ha llevado a ser campeones, sino un conjunto de características realmente excepcionales. Y me parece que son buenos ejemplos porque en ellos se cristaliza, creo yo, un cúmulo de circunstancias que los hace únicos y los hace llegar a ser tan extraordinarios frente al resto de los... Sí, muy bien, me parece muy válido, lo pensaré, lo estudiaré, mejor dicho, que es para estudiar. Sí, profe. Yo tengo una pregunta, pienso que algo en lo que ha estado en deuda la academia es en la formación de
algunos aspectos que usted mencionó ahora y que de pronto se podrían enmarcar dentro de lo que se conoce como la ética del carácter. Por ejemplo, la voluntad y ese tipo de cosas. ¿De qué manera podríamos incorporarlo? No, pero eso sí no está fuera. Primero, cuando en el planteamiento en la filosofía griega, lo que Sócrates entiende como sabiduría es la educación de la voluntad. Y la educación de la voluntad tiene que ver es con el talante moral, con la estética de la vida personal, con el saber vivir prácticamente, con toda la dimensión psicoafectiva. ¿Sí? Eso no está afuera. No me refiero. Por supuesto que se ha pensado mucho al respecto, pero no somos efectivos en ese sentido. ¿Cómo lo incorporamos? ¿Cómo lograrlo? Porque pues evidentemente de eso se habla bastante, pero lo que podemos evidenciar es que no se está logrando. ¿De qué manera, cuál sería su modo de ver la forma de lograr ese propósito en la formación universitaria? Cosas que yo he visto, dijéramos, ¿sí? Yo diría, punto 1, evitar el excesivo intelectualismo. Porque mire, yo miro la historia de la ciencia, si uno mira la historia de la ciencia desde el punto de vista estrictamente intelectual, yo creo que la historia de la ciencia es un poco la historia de los errores de los hombres. ¿Sí? Porque en el fondo es lo que este dijo, cómo lo supera el otro, cómo lo supera el otro, cómo lo supera el otro. En la medida en que la ciencia va avanzando, lo anterior va siendo, por decirlo así, un error, entre comillas, naturalmente, ¿no? O sea, siempre la historia de la ciencia va increciendo, y si a ti te enseñan solo la ciencia como producto, tú aprendes intelectualmente las teorías. Pero yo creo que la ciencia, pienso en la obra de Gastón Bachelard, que era profesor, primero fue maestro de bachillerato y luego de universidad en Francia, biólogo y físico. Y él era físico y era poeta. Y él utilizaba toda la formación, toda la dimensión estética para enseñar la ciencia. Entonces yo digo, sería genial que nosotros como profesores tuviéramos como esa habilidad de saber nuestro propio campo, pero saberle encontrar la estética que tiene la ciencia. Es que miren, un teorema tiene su estética, las deducciones, las integrales, eso tiene una estética dentro. Yo no sé si ustedes sienten el gozo de poder producir un buen texto. ¿Sí? Escribir es muy difícil, pero cuando yo logro escribir el texto y ya lo tengo como organizadito, digo, qué machera, hombre, cómo me salió esto. Hay una estética. Y cuando hablo de él, debiera hablar con la pasión con que lo escribí. Porque de lo contrario eso es un oficio, eso no tiene ningún chiste. Es decir, uno puede tener un adiestramiento para escribir. Tú puedes saber escribir novelas tipo Vargas Llosa, ¿sí? Casi intelectualistas, o Borges, muchos de los textos de Borges, que casi que hay que saber muy buena arqueología y hay que saber mitología griega para poder entender el verso. ¿Sí? Pero hay autores que saben conjugar la estética de la escritura, la estética de la literatura o la estética que encuentran en la ciencia. ¿Sí? Y su trabajo de laboratorio realmente es Jean Monod, es otro, premio Nobel. Pero Jean Monod enseña ética en torno a la biología. Y de ahí nacieron reflexiones muy importantes sobre la bioética y reflexiones sobre la etología y la ética. Pero para eso yo creo que el problema es la formación intelectual de los profesores. Yo creo que cada vez, no se lo digo casi como testimonio, pero yo observo que cada vez los profesores más jóvenes se preocupan mucho por saber cada vez más de cada vez menos. ¿Sí? Y hay una cierta cultura que favorece eso, desafortunadamente. ¿Sí? Saben cada vez más de cada vez menos. Y yo no veo cómo pueden enseñar. Yo creo que un profesor, un universitario, debe tener una cultura lo suficientemente vasta como para saber mucho de poco, pero ese poco, saberlo con densidad, saberlo con universalidad, saberlo. Y eso se nota, ¿o no? Cuando los profesores dan clase, uno nota cuando está hablando con una persona formada con una persona deformada. ¿O no? Eso se nota. Entonces yo creo que uno, evitar el intelectualismo. Dos, yo creo nosotros mismos como profesores ser testimonio de una vida enriquecida. ¿Sí?
Tercero, en la universidad tener ámbitos y espacios en donde quepan las artes y la ciencia. Es decir, que el diálogo entre las disciplinas, yo creo que es una manera de fecundizar y abrir las entendederas, por decirlo de manera familiar. Pero yo creo que hay otras dimensiones, por ejemplo, las monitorías, ¿sí? O sea, la asesoría a los estudiantes, la relación profesor-estudiante, debe ser mucho menos instrumental de lo que a veces lo hacen. Miren, un ejemplo. En alguna ocasión yo fui director de psicología en los Andes, y me encontré con un caso de un estudiante que iba a salir por promedio ponderado, porque para poder mantenerse había que tener 3.75, ¿era? Me parece, 3.75. Cogí la lista de los que estaban en peligro de salir del programa, y entonces se me ocurrió decir, yo me voy a reunir con ellos. Y no eran muchos, eran como 6 o 7. Entonces los reuní y me puse a charlar con ellos, así ahí en la dirección del departamento, y una niña me dijo que era que siempre perdía inglés. Y entonces yo dentro de mí dije, siempre pierdo inglés. Me quedé yo así pensando, eso no puede ser posible. Una niña lúcida, que le va bien en todas las materias y que no pasa inglés, eso no puede ser normal. Entonces dejé pasar la reunión y luego la llamé y le dije, oiga mija, ¿usted por qué crees que pierdes inglés? Y entonces comenzó a hablarme, terminó llorando, y entonces yo dije, esto está más de fondo, esto tampoco está como normal. Bueno, moraleja, el problema no era el inglés, el problema en parte era unos profesores que había tenido, en parte era un problema de familia, en parte eran unas experiencias asociadas al aprendizaje de la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo ayudé a remitirla, a que tuviese una ayuda profesional adecuada, y al otro semestre, excelente la tiene en inglés. Entonces yo hubiera podido tener una actitud instrumentalista, ¿sí? Perdieron, chao, no tienen el promedio, y además a usar la autoridad, ¿no? El jefe de departamento. No, pues que anulado el caso. Entonces yo digo, si uno pensara que uno educa, que uno forma, ¿sí? Yo creo que la actitud de los profesores debe ser menos autoritaria, ¿sí? Debe ser más enriquecida, ¿sí? Y no ceñirse a lo estrictamente instrumental intelectual, sino darse cuenta que detrás hay un proyecto de vida en construcción. Y así como uno es papá y con sus hijos uno trata de ayudarle a construir un proyecto de vida, es que uno como profesor es mucho papá. Los chinos necesitan mucha comprensión. Los chinos de alguna manera desplazan en la imagen del docente su complejo de afectos en la familia, con el papá y la mamá. Entonces, yo creo que hay que saber cositas de psicoanálisis, ¿sí? Para uno tener una cierta capacidad de orientación. Y si uno no puede, pues entonces remítalo al lugar adecuado. Entonces uno, en bienestar universitario, yo no sé, donde sea el lugar en la universidad, remitirlo, pero nunca, no solamente evitar el intelectualismo, sino no tocar los afectos si no sabe suturar. Y eso es muy importante, porque eso es educar la voluntad. Uno como profesor o como directivo no tiene por qué tocar el psiquismo de los estudiantes si después de que lo abre no sabe suturarlo. Porque el daño que le puede hacer es mucho más grave que si más bien no hable con él. Es decir, si usted no tiene la actitud para eso, pues más bien no lo haga y diga. Pero no abrir el psiquismo si no pueden suturarlo, y si no pueden recogerlo otra vez. Porque uno puede llamar a un estudiante como director de departamento, como decano, y uno tiene, claro, porque es mayor, uno tiene la habilidad de diseccionarle el psiquismo a través del análisis de un caso. Lo dejan en el suelo al pobre chino, y luego no lo recoge. ¿Qué pedagogía es esa? Eso es carnicería psíquica. Pero eso no es formar gente. Entonces, yo sí creo que hay muchos mecanismos. Si uno le echa un poquito de cabeza, sí hay muchas maneras de entender que esto no es una escuela sencillamente para transmitir conocimiento, sino para formar gente, para formar personas. Y más si uno es padre de familia, uno es como la mamá no hay que enseñarle mucho cómo amar a sus hijos. Eso lo tiene uno como ser humano. A veces el problema, pero es más bien uno, es uno el que necesita ayuda profesional. Y más que el muchacho, ¿no? Muy bien,
Dos aportes muy importantes, lo de la corporeidad y buscar otra palabra para lo de Apple, menos biologista. Sí, pero- Una inquietud, Orozco, y es, parece que todos los procesos de formación en ese sentido fueran acaparados o monopolizados por la universidad, como si de alguna manera desaparecieran otros escenarios para esa construcción y formación de las personas. No sé si... ¿Cuáles si estoy otros, equivocado. por ejemplo? No sé, no se me ocurre en este momento, sí, espacios como la ciudad, la familia, como todos esos espacios que están por fuera del escenario de la universidad, como que de alguna forma la universidad o los integra o los anula, como que la universidad se vuelve un todo. Pero mire que hay una cosa, un ejemplo, aquí en la universidad, el programa de Universidad y Región. ¿Cómo? Paz y Región. Exacto. Mire, eso es un programa increíble en las universidades. Ojalá todas lo tuvieran. Porque eso es un programa en donde en términos de la formación le está indicando cómo vivir en sociedad, cómo ser solidario, cómo ayudar a construir país, generan el sentido de la justicia. A mí eso es fundamental. Yo les aseguro que esta universidad, cuando este programa se vaya consolidando, la personalidad que va a sacar va a ser muy distinta a un muchacho que nunca ha tenido ningún vínculo con el contexto. ¿Sí? Yo creo que eso es un espacio, las prácticas profesionales. Yo creo que es otra manera de incorporar el medio externo en la universidad. Claro, hay otras maneras más complejas. Por ejemplo, una vez me decía un profesor de ingeniería, Luis Enrique, oyéndote el cuento de la formación integral, pero si es que yo soy profesor de Historia de la Tecnología en Colombia. Y entonces, tal vez tú lo conoces, entonces yo enseño la construcción del Pacífico, cómo se construyó el ferrocarril del Pacífico. Y yo le decía, sí. Pero ¿qué tal si tú, además de enseñar la historia del ferrocarril desde el punto de vista técnico, tú mostraras, por ejemplo, qué impacto tuvo en el medio ambiente la construcción del ferrocarril? Por ejemplo, ¿por qué en la construcción del ferrocarril del Pacífico surge Efraín y María, de Jorge Isaac? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué en el fenómeno de la explotación del caucho, ¿sí?, nace la vorágine? Léete la vorágine y trata de pensar las dos cosas. Y te diría que esa clase de Historia de la Tecnología en Colombia se puede volver una clase profundamente humanista. Entonces, claro, esas son más sutilezas porque lo que quiere decir es que es uno el que tiene que ser humanista, es decir, uno está comprometido con esa causa. Pero si tú te dedicas solo a saber más de lo menos, ese es el problema, que tú enseñas cada vez, tú sabes más de lo menos, enseñas un poquito de lo menos, pero esos ya no saben es nada. Es una pizquita ahí. ¿No? De esos luego pensamos que sean genios, que les quepa el país en la cabeza, que no sean corruptos. Pues no es que les hemos puesto todas las condiciones para que lleguen a ser lo que son. Es muy complicado. Pero yo sí creo que hay mecanismos, creo que esta universidad tiene ese caso que me parece que es muy, muy edificante para las universidades del país. Y como ese puede haber otros. Los arquitectos, figúrese, un arquitecto no puede dar una clase profundamente orientada por la formación integral, ¿cierto? Pero dígalo así con ganas, como... Bueno, ok. Muy bien, mil gracias por eso. Bueno, nuestro módulo tenía como rótulo general estilos de universidad, ¿cierto? Era como un poco la aproximación histórica a los estilos de universidad. Entonces, volvamos ahí para darle un cierre como adecuado. Y un cierre adecuado podría ser que cuando uno mira los temas en que nos hemos movido o bien en el estilo de universidad clásico, o bien en el estilo moderno que llamamos de Humboldt, o sea, de la Universidad Alemana, en donde surgieron los estilos de la Universidad Centrada de la Investigación, la alemana, o la universidad centrada en la formación del carácter y la personalidad de los estudiantes, la inglesa, o bien el estilo de universidad centrado en la formación de la burocracia que necesita el Estado, el modelo napoleónico francés,
y también el ruso, ¿sí? Y cómo no había en América Latina, por decirlo así, un estilo de universidad, porque nosotros tuvimos una herencia española a través del modelo de Salamanca y Alcalá de Henares, luego una yuxtaposición con el modelo napoleónico francés centrado en la docencia y en la formación del funcionario, luego un componente del modelo de Humboldt, del modelo alemán, y a partir de 1950 para acá, influencia de la cosa americana, la cual a su vez tuvo como herencia la alemana más la inglesa, o sea, el sistema americano. Pero, por decirlo así, no nos salimos como de la racionalidad moderna y de la racionalidad clásica para pensar la universidad. Y digo también que el modelo de universidad también es histórico. Luego, si el modelo es histórico, no es atemporal. Y si no es atemporal, nosotros debiéramos ser capaces de entender la validez de los estilos de universidad en relación con su tiempo. Y tener la valentía intelectual, pero también la suficiente conciencia política y ética de que tenemos que construir un concepto de universidad que haga que nuestra universidad realmente sea universidad, pero que además sea pertinente científica y socialmente. Y ese es un desafío muy grande que tenemos como latinoamericanos y como colombianos y aquí en la Universidad de Ibagué. Pero no hice referencia a lo que podríamos llamar, si es que se puede llamar, universidad posmoderna. Entonces yo quisiera hacer algunas anotaciones para decir que eso no existe, pero quiero decirlo de manera razonada, ¿sí? Porque eso anda por ahí hablando, el modelo posmoderno. Entonces yo voy a tratar de entenderlo en qué consiste y a tratar de decir de manera razonada por qué eso no existe, por qué no creo que exista, y menos en América Latina y menos en Colombia. Entonces construyamos la sociedad construyamos la universidad necesaria, pero seamos claros en que las luces de bengala de la posmodernidad per se no nos van a resolver el problema. Bien. Entonces, les prometo que a las 8 termino para que no se angustien. Entonces, si la Universidad de Humboldt, que nace en 1811 y que es pensada por Fichte, Schelling, Schleiermacher y trasplantada luego a Gran Bretaña y pensada por el cardenal Newman y luego hacia los españoles por Ortega, todos esos estilos nacieron en pleno mundo moderno, léase entre el siglo XVII y el siglo XIX. Entonces, esos siglos, del XVII al XIX, es lo que suele llamarse la época moderna. Y moderna quiere decir que realizaron o trataron de realizar el espíritu de la modernidad. Max Weber, en su libro Economía y Sociedad, primer volumen, las primeras 18 páginas, explica en qué consiste modernidad. Y en el fondo dice lo siguiente: modernidad es igual a mayor racionalidad, incremento de racionalidad. Y tiene mucho sentido porque en una frase lapidaria expresa lo que significó la ruptura del mundo medieval vis a vis de lo que sucede a partir del 17 con el surgimiento de la ciencia y el descubrimiento del valor del individualismo o del individuo, pero sobre todo con la valoración del pensamiento científico como sustituto de un pensamiento basado en la fe o en las creencias, que era lo típico de la Edad Media. Entonces la época moderna es por lo mismo el alborear del pensamiento científico moderno. Pero como presupuesto filosófico, el potencial de la razón humana para producir conocimiento verdadero sin acudir a los dioses. Como les dije, Laplace dice, esa hipótesis no la necesito en mi sistema. Y alguna vez le preguntaron a Marx, Engels, lo vi en una correspondencia de Marx Engels, le decía, oiga Marx, y si por ahí te molestan y te preguntan, ¿y Dios qué? Entonces Marx muy picarescamente le responde, no, yo lo que les voy a decir es que esa droga no la vendo en mi farmacia.
Es típica la expresión de un racionalista y Marx. O sea, Marx era profundamente, el marxismo es hijo del racionalismo moderno. ¿Sí? Entonces, si la modernidad es eso, incremento de racionalidad, si es un pensamiento laico, si es un pensamiento liberal, si es un pensamiento para no creyentes, por decirlo de alguna manera, se afianza en la universidad moderna. Y la universidad moderna, por decirlo así, fue el vehículo para el desarrollo de esa racionalidad. Y se caracteriza ¿por qué? Por el racionalismo, por la búsqueda de la eficiencia, con base en el cálculo, por la idea de progreso, la idea de que la humanidad a través de la racionalidad va en un progreso incesante, increciendo, por la idea de que la base de esa cultura es la ciencia, como la base de la medieval fue la fe. Y de la ciencia lo fundamental fue el modelo matemático, la matesis universal. O sea, la matematización del mundo vía la racionalidad científica, vía el lenguaje de las matemáticas, fue como el prototipo, como la parucía del triunfo de la razón versus la fe. Hay un autor, Michel Foucault, que tiene una obra que se llama La arqueología de las ciencias humanas. Y él utiliza esta expresión episteme moderna. Y usa esta expresión para decir lo siguiente. Miren, la quiebra de la modernidad, el desprestigio de esa ideología de la modernidad, es el desconocer que lo que llamamos la racionalidad es un concepto histórico. Y entonces él procede a hacer una arqueología de los saberes y muestra cómo, en lugar de hablar de racionalidad moderna, lo que asistimos es a un ordenamiento, por decirlo así, geográfico, ¿sí? Geográfico de los saberes, y a mostrar que la humanidad, a través del tiempo, ha ido organizando los saberes según y como le conviene. Es decir, que dentro de la economía de la existencia, la racionalidad científica es otra manera de la humanidad resolver sus problemas, por decirlo de alguna manera. Y entonces llama episteme moderna al mapa propio de la organización de los saberes en la época moderna y muestra por qué funcionan y por qué no funcionan. Y por eso habla de la fragmentación de los saberes. Entonces, Michel Foucault es uno de los representantes del pensamiento posmoderno. Entonces, quiero decir que la posmodernidad la podemos entender como la ruptura con el pensamiento racional moderno y por tanto como la desconfianza frente a los triunfos de la razón. Y esa desconfianza comienza por una duda sobre la famosa racionalidad científica y por una nueva manera de enfrentar el problema de la ciencia y diluir la ciencia en saberes. Es decir, en el mundo posmoderno no se habla de la ciencia como hablaban los decimonónicos, sino hay saberes, hay campos disciplinarios, hay territorio de problemas, los problemas que se pone el hombre en relación con la producción, los problemas que tenemos en relación con la comunicación, el lenguaje, los problemas que tenemos en términos de la convivencia social después de la Revolución Francesa, los problemas que tenemos con la motivación, el psicoanálisis, los problemas que tenemos con el comportamiento político. Todos son territorios, problemas, y las disciplinas son intentos de resolver esos problemas, cada uno con sus determinados conceptos, con sus determinados instrumentos, enfoques y protocolos de validación. Pero ya no podemos hablar de la ciencia. Pero no solamente eso, otros autores, Derrida, por ejemplo, contemporáneo de Michel Foucault, o Althusser en el campo del marxismo y Lévi-Strauss en el campo de la antropología, mostraron, pero es que no solamente ahí, sino que lo que ha sucedido en el mundo después de 1945 es una desconfianza tal en todos los saberes que pretendan ser totalizantes. ¿Cuáles eran esos saberes que pretenden ser totalizantes? Los humanismos, después de la Segunda Guerra. El humanismo cristiano, el humanismo marxista, el humanismo existencialista, ¿sí?
Y entonces esos discursos o esas narrativas que pretenden explicar todo como una totalidad. Les pongo un ejemplo que es muy típico. Si ustedes supieran de filosofía cristiana, que no hay necesidad que lo sepan, esa filosofía, dijéramos, en Santo Tomás, está articulada en base a unas preguntas básicas. Miren las preguntas. ¿Qué es el mundo en que estoy? Segundo, ¿qué soy yo que estoy en el mundo? Tercero, ¿qué puedo conocer? Con base en lo anterior, ¿cómo debo obrar? Y con base en todo lo anterior, ¿qué puedo esperar? Si a ti te resuelven esas 5 preguntas, estás hecho, ¿no? Y eso es la filosofía perenne de Santo Tomás en el siglo XIII. Por eso es un sistema de pensamiento. Cada tratado es una manera de responder a esas 5 preguntas. El conjunto es una visión cristiana de la vida. Pero eso que se arma así en Santo Tomás, también lo podría yo armar en el marxismo. También lo podría armar con el existencialismo. También lo podría armar con el vitalismo. ¿Qué es lo que sucedió a partir de la Segunda Guerra? Que todo eso perdió vigencia. Entonces ahí viene el tema de la fragmentación y de la necesidad de desconstruir, ¿sí? El concepto de deconstrucción de Derrida, de que, miren, como que vamos descubriendo que cuando tenía todas las respuestas me cambiaron la pregunta. Cuando el ser humano pensó que estaba todo claro, lo que se dio cuenta era que nada tenía claro. E Hiroshima fue un testimonio histórico, una vivencia histórica de la cultura mundial que mostró cómo la fe en la razón no era más que un escondite de la sinrazón. Era el escondite discursivo de que el mundo es racional, cuando la bomba atómica lo que muestra es la irracionalidad del comportamiento humano. Entonces, eso es lo que se llama posmodernidad. Es la desconfianza de los discursos coherentes, armados, sistemáticos, ¿sí? La desconfianza frente a la razón. Pero la razón se muerde la cola, porque es que usted no puede mostrar que la razón es irracional, sino con un discurso. Y ese discurso es racional. Y si no, ¿de dónde le sale? ¿Sí? Luego, por eso, la posmodernidad en el fondo es la conciencia de la frustración de Occidente frente a lo que llamó la conquista moderna, pero ella misma no tiene un modelo, es la negación de todo modelo posible. Bueno, eso es en filosofía. Entonces, si a mí me preguntan que existe un modelo de universidad posmoderno, pues yo digo que no. Primero porque no hemos pasado ni por la modernidad. ¿O no? No hemos pasado ni por la modernidad y ya estamos hablando de la posmodernidad. Hablamos de la posmodernidad, pero la posmodernidad es un proyecto intelectual de los profesores universitarios. O sea, los que hemos leído de esto somos los que hablamos del cuento. ¿Sí? Pero como tal no existe entonces un modelo posmoderno de universidad. Yo no creo que exista. Pero lo que sí existe es que si no partimos de una discusión intelectualista sobre modernidad y posmodernidad y que es un afán de intelectuales, ¿sí? Con buen sueldo. Por eso esto se dio fue en Francia y Alemania. Entonces, lo que tenemos que decir es, no existe un modelo, pero sí existen realidades, o sea, cambios de escenario para el funcionamiento de estas instituciones. ¿Sí? Ha habido un cambio de escenario. Y ese cambio de escenario consiste en que uno, lo vamos a ver luego, el tema de la globalización, el tema de nuevas funciones que se le ofrecen a la universidad, el tema de universidad y desarrollo, el tema del lugar protagónico y nuevos liderazgos de la universidad, etc. Es decir, las universidades hoy fueron pensadas con racionalidad moderna, pero están operando en un mundo justamente que no es moderno. ¿Sí? Y ahí tenemos un problema bien complicado. Yo no estoy diciendo que la Universidad de Ibagué sea un modelo posmoderno. Lo que estoy queriendo decir que es, al ponerlo así, es que sería muy interesante que ustedes en el diplomado, habiendo visto ya la dimensión institucional, habiendo visto las dinámicas de transformación del sistema de la educación superior, habiendo visto universidad y región,
habiendo visto la conceptualización de la universidad, pudieran pensar, bueno, ¿y esta universidad qué tipo de universidad es? Si a ustedes les tocara formular muy rápidamente, dijéramos, dígamelo en 200 palabras, por decirlo así, a la luz de todo lo que se ha visto en el diplomado, ¿cuáles serían las características de esta universidad? ¿Y cuáles consideran ustedes que serían las vitales, aquellas que dirían, mire, nosotros le jugaríamos a que tenga estas características? Y como es costumbre, y ya estamos mentalmente habituados a un ensayito cuando termina el módulo, entonces me escriben un ensayo que mejor formulado podría ser de la manera siguiente. Si hubiera que definir el estilo de la Universidad de Ibagué, en el marco de los módulos vistos hasta ahora, ¿cuáles serían sus principales características? En visión de futuro, ¿no? Si le quisiéramos jugar a una universidad, sueñen, tranquilos, sí, sueñen. ¿Sí? Le quisiéramos jugar a una universidad que se caracterice por no, sin retóricas, ¿no? Sujeto, verbo, complemento. Volvamos al principio. Sujeto, verbo, complemento. Una universidad que se caracterice por A, B, C, D. O sea, enunciado en grandes tesis, ¿no? Sin retórica. A, B, C, D. ¿Sí? Cada quien, si quieren, pueden discutirlo entre ustedes, trabajarlo en grupo, como quieran. ¿Ya? Pero que de ahí no saliera una especie de cosas comunes a las que ustedes estarían dispuestos a jugarle como directivos de la universidad. ¿A qué les jugarían? ¿Les parece? No les noto mucha emoción. No. ¿Ah? No les noto como mucha emoción, ¿no? ¿Sí? ¿Mucha emoción? A una universidad moderna. El arquitecto, ahí le salió la vez. Muy bien.